están luchando por unir todo en una macrocausa. A mí me gustaría, María Jesús, preguntarte por, claro, ¿cuál ha sido el papel de la fiscal de la Comunidad de Madrid? ¿Se ha reunido con vosotros? ¿Ha hablado ha hablado de todos los casos que estáis denunciando? ¿Ha hablado con vosotros de la posibilidad de unirnos en una macrocausa? ¿Cuál ha sido la actitud de la señora Lastra? La actitud fue recibir las 109 denuncias y derivarlo a las distintas fiscalías de Madrid. Hemos tenido los casos en varias fiscalías. No nos ha llamado, no se ha puesto al habla, o sea, ha intentado deshacerse de este tema como se deshizo en el 2020 de las querellas que se presentaron a través de María de Residencias. O sea, es que es una discriminación entonces a nuestros fallecidos y ahora a los familiares. Esta señora no ha tenido la dignidad de investigar. Simplemente se lo ha sacudido en diferentes fiscalías y lo que no quieren hacer es una macrocausa, que es lo que estamos nosotras pidiendo, ¿no? Que igual que en la Dana están haciendo una sola causa por todas las víctimas porque es el mismo delito. Es que no hay delitos diferentes. Las denuncias, 109 denuncias, están basadas en el delito de discriminación de atención sanitaria. O sea, es que no hay otro delito. Es que es una sola causa. Luego, cada residencia a lo mejor ha tenido su gestión, pero hay una sola causa, que es el 511 del Código Penal. Discriminación para denegación de asistencia sanitaria. Jordi, ¿esto se entiende? Es decir, si hay varias denuncias por los mismos casos, por el mismo delito, en distintos juzgados, la fiscal de la Comunidad de Madrid no debería optar por decir, vamos a unirlos todo en una macrocausa como la Dana y que se investiguen todos a la vez por un único juez? Sí, lo que pasa es que no es una potestad de la fiscal de Madrid, es una potestad de los jueces que lo están llevando, con lo cual lo que tiene que hacer la fiscalía ahí es, observando que efectivamente se trata de delitos conexos, porque es evidente que son delitos conexos, es decir, están íntimamente relacionados, obedecen todos a un mismo patrón, a un mismo protocolo, pues bueno es que se investiguen de manera conjunta. Claro, ¿cuál es el problema ahí? Que claro, que a lo mejor te sale algún aforado y entonces de repente te llevas una macrocausa a un tribunal que no está preparado para llevar algo así, como por ejemplo es el Tribunal Supremo, que como he explicado otras veces, es que es un tribunal que está pensado para resolver recursos de casación, que es una revisión de un caso que ya ha sido juzgado. Aquí no, aquí hay que empezar de cero, ¿no? Y claro, y eso evidentemente pues te puede colapsar, evidentemente, hombre, no a todo el Tribunal Supremo, pero sí a un magistrado del Tribunal Supremo que es el que estaría encargado de esto. Claro, a partir de ahí pues los intentos de tratar, digamos, de que esto se acumule, pues son fuertes en este sentido, ¿no? Pero vamos, si realmente se quiere investigar todo esto, yo creo que habría que obedecer las normas, incluso en los casos de aforamiento que, por ejemplo, está llevando a cabo la jueza de Catarroja en el caso de la Dana. Es decir, que lo lleve la justicia inferior durante toda la fase de instrucción hasta que se esclarezcan realmente los hechos y tengamos, digamos, aislada la posible responsabilidad del aforado y solo entonces pasar la causa al Tribunal Supremo. Pero desde luego lo que no tiene sentido es tener una causa por aquí, otra causa por allá, otra causa por acullá, porque claro, evidentemente puede darse el caso de que se acaben dictando sentencias contradictorias o que en un caso se sobresea y por los mismos hechos a otras personas, pues mira, pues no, aquí consideramos que son culpables. No, esto tiene que tener una única respuesta y desde luego la ciudadanía, no solamente las víctimas, sino la ciudadanía en nuestro conjunto, nos merecemos esa respuesta porque todos pudimos ser afectados por aquella pandemia y todos hubiéramos padecido ese protocolo. Por tanto, es una respuesta que va muchísimo más allá de lo que es un simple tema de gestión judicial. Médicos, cuando hacen un triaje, son los que tienen que decidir: a este le atendemos, a este no le atendemos, a este le ponemos un respirador, a este no, a este tenemos oxígeno, y cuando está saturado... Lo que se está investigando no es si cuando los ancianos que estaban en residencias llegaron a un hospital, cómo se comportaron los médicos. Eso no es lo que está investigando en este punto. No, es si les llevaban a los hospitales, efectivamente. Eso es, o sea, no se está poniendo en cuestión cómo se comportaron los médicos en una situación límite. No. Yo lo que digo es que los hospitales ya estaban saturados. Digo, para que le quede claro a nuestros espectadores. Lo que se está investigando es por qué se generaron y se implementaron supuestamente protocolos para impedir que residentes mayores y sobre todo
dependientes, muy dependientes, se diese la orden de que no se le trasladase a un hospital. Esto es lo que se está investigando. El delito en concreto que ha permitido reactivarlo es discriminación a la hora de aportar asistencia sanitaria, porque hasta ahora en estos 5 años de lucha judicial se había referenciado otro delito. Pero lo que hace que se reactive la causa justo cuando está a puntito de prescribir es precisamente que se recurre a esta figura. Oiga, ¿por qué decidieron no trasladarle al hospital? No estamos hablando ahora mismo de por qué los médicos decidieron poner un respirador, hacer un triaje de una manera, no, sino de por qué estos residentes, Berna, no fueron sacados de las residencias para trasladarles a un hospital. Claro, Claro, nos acordamos perfectamente de lo que sucedió. Y los hospitales privados no estaban saturados. Y la Comunidad de Madrid tenía el mando único. Tenía la coordinación de la sanidad pública y privada para hacer frente a la pandemia. Y es así que fue una decisión política. Antes, a mí me gustaría preguntarle a Ana Pardo de Vera, claro, por los paralelismos que estamos viendo entre el caso de residencias y el caso de la Dana. O sea, hay paralelismos, es decir, debería ser todo investigado en una única causa judicial. En el caso de la Dana sí que lo lleva la jueza de Catarroya. En el caso de la Comunidad de Madrid, de las residencias, no se puede. Entonces hay un paralelismo para diferenciarlo, ¿no?, judicialmente. Y luego políticamente queda una pregunta. ¿Y es quién daba la orden? Claro, y eso esperamos que con los testimonios que esperamos también que se produzcan de una vez hoy, se tire de la manta, porque es evidente que estos protocolos, para empezar, y estas decisiones para terminar, no olvidemos que no son solo los protocolos de la vergüenza, que hay 3 decisiones más. Esperemos que se tire de la manta y que de una vez se diga que esto no salió por ciencia infusa de un geriatra, que no salió por ciencia infusa de un médico, que no salió por ciencia infusa, mucho menos, de los trabajadores de las residencias que bastante estaban pasando. En un instante vamos a seguir abordando este asunto porque dentro de unos minutos van a llegar los 3 altos cargos, 3 exaltos cargos del gobierno de Ayuso imputados a declarar ante el juzgado. Hoy declaran en uno, mañana van a declarar en otro. Pero antes vamos a abordar otro asunto. Bueno, quiero despedir a María Jesús y darle un abrazo muy grande a ella y a todos los familiares de las víctimas en las residencias de la Comunidad de Madrid, porque sé que ellos solo están buscando justicia. Un abrazo enorme, María Jesús. Silvia, buenos días a todos. Pero la Comunidad de Madrid decidió no derivar a hospitales privados, aunque, insisto, durante la pandemia la Comunidad de Madrid se arrogó el mando único para la coordinación de las 2 sanidades. Sí, efectivamente, la coordinación de la sanidad pública dependía de la Comunidad de Madrid, por más del bulo que nos intentaron trasladar desde ahí de que dependía de Pablo Iglesias. No era verdad, entonces era vicepresidente con asuntos sociales a su cargo, no es verdad. Y efectivamente fueron los responsables, 1, del protocolo de la vergüenza, que no se dio ningún otro en ninguna otra comunidad autónoma. 2, de no derivar a IFEMA, que fue una pura operación de propaganda, a los mayores de las residencias. 3, de no medicalizarlas como se les ordenó las residencias. Y 4, solo fueron derivados, creo que 20 y pocos de unos centenares de mayores, porque tenían seguro privado. Si eso no es una discriminación, que es el delito que se le quiere imputar, por el que se le quiere juzgar a estos responsables de la Comunidad de Madrid y a sus superiores políticos, pues no sé qué es una discriminación, Silvia. Claro, aquí lo digo a la hora de plantear esta batalla judicial de 5 años que hemos seguido, como les decimos, minuto a minuto. Claro, lo que hicieron los familiares de las víctimas fallecidas en las residencias es apuntar a los responsables políticos. Y claro, llegaron hasta el Supremo. Y es el Supremo quien dice, miren, es que ustedes están apuntando a responsables políticos, como por ejemplo Ayuso, que está aforada, así que lo que vamos a hacer es que cada juzgado lleve la causa por separado. Es decir, no es que ellos planteasen esta lucha por separado, es que la indicación que les da el Tribunal Supremo es, como ustedes están apuntando a aforados, mejor vamos a reducirlo a una instancia inferior en los tribunales. Y es eso, Ana, lo que les condena a una lucha de 5 años con muy pocos resultados hasta que en la primavera pasada cambian el delito por el que se les imputa.
Eso es, porque para el delito que ellos querían, que era homicidio imprudente, necesitaban una causalidad, es decir, que se produjese inmediatamente ese acto por decisión directa de alguien, y no era posible, con lo cual han cambiado ahora el delito y empezarán las declaraciones hoy de los 3 responsables políticos, aunque con toda la cautela, porque ya se las han suspendido otras 2 veces, y a partir de ahí empezarán a dirimirse responsabilidades judiciales, si las hubiera, y responsabilidades políticas en su caso. Aunque yo creo que está clarísimo el mecanismo que se siguió, las pruebas son más que contrastadas, hay testigos como fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad y los militares que entraron en las residencias y encontraron a gente que no tenía COVID y no fueron derivados por discriminación, por discapacidad intelectual o física. No fueron derivados por eso, por el protocolo de la vergüenza, no porque tuvieran COVID, sino porque tenían una discapacidad, no lo olvidemos, intelectual o física. Esos se habrían salvado, según los cálculos del que fue consejero de Asuntos Sociales, que dimitió, Alberto Reyero, de Ciudadanos, 60 o 70% se habrían salvado. Está con nosotros María Jesús Valiós ante unas declaraciones hoy, claro, que se han reactivado después de 5 años y cuando ya estaban pero rozando el larguero para que la causa prescribiese, ¿no? Lo que sucede es que en la primavera del año pasado se introduce un nuevo delito, el de discriminación a la hora de atender a la hora de ofrecer una asistencia sanitaria. ¿Qué condiciones establece ese delito para condenar a alguien por él? Bueno, básicamente que se haya tomado una circunstancia pues que podría atañer a cualquiera de nosotros, que no es en absoluto una razón para discriminar a nadie, puede ser cualquier tipo de característica personal, y que a partir de ahí pues derives algo tan grave como usted va a recibir asistencia médica o usted no va a recibir asistencia médica. Claro, si el criterio fue tan frío como decir las personas de determinada edad no van a recibir asistencia médica porque nos dicen las estadísticas que se mueren con más facilidad y que no podremos salvarles, pues hombre, es que esto ya en primer lugar no es cierto. Hay que estudiar cada caso concreto por separado y a partir de ahí pues ver si efectivamente pues una persona es viable o no es viable, tenga 50 años, tenga 109 años. Hay que evidentemente estudiar cada caso concreto, pero es que lo que sería más grave todavía es averiguar que efectivamente sí que había espacio para que fueran atendidos. Es decir, que sí que había algunos lugares donde esas personas que estuvieron muriéndose ahogadas, retorciéndose probablemente de dolor, algunas para suerte de ellas inconscientes, otras no, sin que los familiares pudieran verlas además, porque hay que recordarlo esto, es bueno hacer memoria, ¿no? Que no se te permitía ver a los pacientes desde ningún punto de vista, pues tenías que estar en tu casa esperando a ver si tu padre o tu madre pues había muerto o no sin poder acompañarle. Bueno, pues ver si efectivamente esto pues sucedió de esta forma y se daban las 2 circunstancias. Alguien que da la orden de decir todos estos por razón de edad no van a ser tratados sanitariamente. Y además, sí, tenemos espacio disponible, pero bueno, vale, sí, es una circunstancia excepcional, como lo fue, pero vamos a dejar este espacio disponible, pues básicamente para la sanidad privada, para que puedan atender a sus pacientes. Y a partir de ahí, pues tenemos otra discriminación, ¿no? Es decir, las personas se mueren igual con sanidad pública y con sanidad privada. Lo que no puede ser es que sean tratados de forma diferente si tienen sanidad pública o tienen sanidad privada. Todas las vidas merecen la pena y todas las personas tienen que ser salvadas, con lo cual aquí hay que deshacer muchísimos incógnitas en esta materia, ver quién tomó las decisiones y a partir de ahí ver qué delitos se derivan. Probablemente no únicamente de discriminación y ojo, y siempre subrayando como hago la presunción de inocencia, naturalmente. Es decir, es posible que no haya nada, pero lo que no puede ser es que la justicia se impida a sí misma conocer la verdad de estos hechos, porque sin verdad no hay justicia. Y este es el cometido principal de los tribunales. Voy a regresar con Ana Pardo de Vera porque decíamos, en cuanto a la causa por homicidio imprudente, llega al Tribunal Supremo porque apunta a políticos que están aforados. Lo que dice el Supremo es, vamos a rebajarlo de nivel, lo van a llevar juzgados ordinarios. Claro, ¿y qué es lo que sucede, Ana? Que hay juzgados en Madrid que empiezan a investigar
y otros que levantan las manos y dicen, ojo, yo me voy a inhibir porque hay otro juzgado que está estudiando lo mismo antes. Claro, es que, a ver, cuando desmenuzas una causa como que tiene además los indicios comunes en varias causas pequeñas, pues lo que se produce es el caos. Y si encima la Fiscalía de Madrid en un principio no pone nada de su parte y se niega a investigar, pues entonces ya el caos se redobla. Y esa es la desesperación que tuvieron que sufrir los familiares de estos 7.291 víctimas. Que, por cierto, y citando a Manuel Rico, que fue el que sacó a la luz todos estos datos, si se confirma, es el atentado contra los derechos humanos más grande que hemos vivido en décadas en España. Claro, la asociación 7.291, Verdad y Justicia. Pues corregido, María Jesús. María Jesús Valero, miembro de la asociación 7.291. Claro, decíamos que habéis estado peleando 5 años en los tribunales y que hoy por fin, después de, en fin, posponer las declaraciones de estos imputados en varias ocasiones, finalmente se van a sentar ante un juez. ¿Cómo afrontáis esta mañana de declaraciones? Bueno, pues primero con cautela. Yo hasta que no les vea entrar por la puerta todavía me queda la duda de si van a tener alguna excusa esta vez también para no presentarse a declarar. Pero pasado esto, supuestamente se sentarán en el banquillo y lo que pedimos es que el juez o la jueza investigue, porque en la denuncia colectiva de 109 denunciantes del año pasado, en octubre, lo que hubo fue una aportación de documentación que no pueden rechazar ni pueden cerrar los ojos a ella. Es lo que ocurrió, fue la discriminación que hubo contra estas personas, como ha dicho Ana Pardo, no solamente las que tenían COVID, sino cualquier tipo de enfermedad. Si tenían esos baremos, no eran trasladados a hospitales. Queremos que se investigue, esta es la primera fase y bueno, pues esperanzados, pero siempre con mucha cautela para ver que después de 5 años y 8 meses casi, veamos la luz y que la justicia abra los ojos y determine qué es lo que ocurrió. María Jesús, tú perdiste a tu padre en una residencia durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo fueron sus últimos días? Sí. Bueno, pues lo he sabido ciertamente hace poco, hace un año, cuando puse la denuncia que preparó Manuel Rico y que, bueno, quiero desde aquí darle las gracias primero a Manuel Rico, por supuesto, y después al equipo que hay ahora de abogados, porque tienen un trabajo ímprobo. Porque es increíble los pasos que les están haciendo dar de inhibirse, no inhibirse, recurrir, en fin, están dilatándonos todo esto. Esperemos que no prescriba. Y al tono de la pregunta, sí, mi padre estuvo agonizando 4 días en una cama. El único tratamiento que tenía era una pastillita para el dolor. Él, que tenía además problemas ya de respiratorios. Hemos sabido que, bueno, luchó, pero no le dejaron sobrevivir. Esos protocolos crueles e inhumanos que salieron, no sabemos de dónde. Esperemos que ellos hoy nos digan quién es el máximo responsable de esta atrocidad. En esos 4 días, María Jesús, que nos dices que estuvo tu padre agonizando, ¿en algún momento os informaron de la situación que estaba atravesando? ¿En algún momento pedisteis que le derivasen a un hospital desde la residencia? Sí, claro. Fuimos informadas. La verdad es que en ese sentido no tenemos queja. Al contrario, había un exceso de información y nos volvían locas, porque por la mañana se estaba muriendo, por la tarde había tomado una cucharada de yogur y fue también muy cruel todas estas informaciones. Por supuesto, el médico lo intentó varias veces. Él dice que tiene ahí las llamadas al 112, al 061, pero la geriatra de enlace del 12 de octubre no les permitió trasladarle. Incluso mi hermana y yo estuvimos intentándolo, llamando también al 112, al 061, imposible porque no respondían. E incluso quisimos llevárnosle con nuestro coche privado. Y fue cuando nos dijo que estaba verdaderamente grave y que no nos aconsejaba trasladarle ni siquiera en coche, porque quizás al llegar al hospital lo devolvieran como ya habían hecho con otras personas de la residencia. Y este fue el resultado
de un protocolo, no solo el protocolo, sino todas las barbaridades que hicieron, no trasladarles ni a hospitales públicos, ni privados, ni al IFEMA, que supuestamente se hacía para asistir a todas estas personas que vivían en residencias. Y desde luego el bulo de que estaban medicalizadas las residencias, creo que ya es notorio que fue un falso, que fue un lavado de imagen del gobierno Ayuso y que no existió jamás la medicalización en las residencias. María Jesús, cuando a ti el médico de la residencia dice, mira, quiero enviar a tu padre al hospital, pero es que la geriatra del 12 de octubre no me lo permite, ¿te dijo por qué? Sí, porque había un protocolo. Sí, ellos habían recibido, en principio dijo un papel, luego dijo, bueno, no, era un protocolo. Claro, él tiene, por eso a mí me encantaría que le llamaran a declarar al médico, porque él es el que tiene que declarar y decir qué es lo que ocurrió en esos días, por qué no se les trasladó, no a él, sino a 41 personas más que murieron en esa residencia. Solamente 2 murieron en el hospital, pero ya casi en mayo. El resto murieron allí, abandonados. ¿Alguna autoridad del gobierno madrileño de la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto contigo simplemente para interesarse por tu caso, para preguntarte qué tal estás, cómo lo llevas? No. Lo único que hemos recibido en estos más de 5 años han sido exabruptos, insultos y vejaciones. Es lo único que hemos recibido del gobierno de esta Comunidad de Madrid. Quédate con nosotros, María Jesús Jordi Nieva. Muy buenos días. De Carlos Burr, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Los 3 tenían cargos sanitarios en el gobierno de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y los 3 están citados hoy a declarar aquí en los juzgados de Plaza Castilla en calidad de investigados. Su declaración responde a las demandas, a las querellas de los familiares de algunas víctimas mortales en residencias de Madrid. Dicen que llevan 5 años luchando por que se haga justicia y se depuren responsabilidades. La causa judicial investiga la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid durante el momento más complicado de la pandemia. Busca esclarecer cómo fueron esos protocolos que habrían establecido quienes podían ser trasladados o no de las residencias a los hospitales de la Comunidad de Madrid. Como decimos, hoy declaran estos 3 exaltos cargos de Ayuso de la Comunidad de Madrid en el momento de la pandemia. Están citados en menos de una hora. 5 años de lucha judicial y unas declaraciones que fueron en muchos casos, Alejandro, suspendidas prácticamente rozando el larguero en el último momento en tribunales. Un abrazo enorme para todas las familias de víctimas, porque estamos hablando de la hora, Silvia, estamos hablando de cómo en septiembre las familias y los afectados piden unificar todo en una misma causa en la audiencia sobre lo que hay que resolver. Estamos hablando de las declaraciones de hoy del señor que firmó los protocolos y del señor que, siendo geriatra de la Quirón, ha sido identificado por sus propios compañeros como la persona que los diseñó. Pero yo quiero volver 5 años atrás, entre el 18 y el 25 de marzo, cuando hay 4 versiones distintas de los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid y cuando los militares se encuentran fumigando en las residencias los cadáveres de personas mayores que habían muerto solas en las residencias. Creo que no se puede hablar de esto sin volver a ese punto y sin entender el dolor que ha supuesto. No se puede hablar en este punto cuando olvidamos que 5 años antes ha habido unos protocolos que la Comunidad de Madrid ha ido cambiando de versión sobre ellos y que son el objeto de debate aquí, cuando esos protocolos perjudicaban a los familiares, a los enfermos, que tenían patologías, los que estaban más malitos. Y esas personas, como dijo la señora Ayuso en febrero de 2024, a mí no se me olvida, dijo eso de iban a morir igual. Bueno, pues con todo esto sobre la mesa, con ese dolor, con esa necesidad de empatía y con esa necesidad de reparación, es como podemos llegar a lo que tenemos aquí sobre la mesa, el procedimiento judicial, que todavía están empezando y que queda muchísimo carrete. Pero a mí me gustaría que en algún momento la Comunidad de Madrid tuviera lo que tiene que tener y que esos 92 procedimientos distintos repartidos en 3 juzgados empiece a responder en tiempo y forma, empiece a aportar información sobre qué pasó, sobre cómo se explica que un señor geriatra de la privada ideara un protocolo según el cual si tenías seguro privado te derivaban a un hospital o no, y deje de escurrir el bulto. Creo que esto es de lo más gordo que hemos vivido en la Comunidad de Madrid y creo que cualquiera de nosotros nos encogemos al recordarlo. Y creo que cualquier sanitario de esos días, las enfermeras, las médicos, todos los que pasaron esos días atendiendo, doblando, sin dormir, sin medios, viendo a sus compañeros enfermar, creo de verdad que se merecen también que este procedimiento tire para adelante.
Entonces, lo que yo pido es responsabilidad política y que en algún momento alguien no frustre comisiones de investigación cuando tiene los votos para cerrarla, no escurra el bulto, no señale a Pedro Sánchez, no. Que hablemos en serio de esto, porque esas 7.291 víctimas, que por cierto es una cifra que dio la Comunidad de Madrid a Infolibre, no se la ha inventado nadie, la dio la Comunidad de Madrid, se merecen una reparación y sus familias también. ¿Qué opinas tú, Pablo? Creo que el problema, Pablo, esta es la gran diferencia, lo que indica Silvia, no es la discriminación en sí o el triaje que pueden tomar la decisión unos médicos, que eso va en su carrera, es la sistematización de esa discriminación. Es decir, alguien desde un despacho decidió sistematizar que se discriminara y se denegara un servicio público que pagamos con nuestros impuestos, a determinadas personas dependientes, residentes de este tipo, de estas residencias, que murieron abandonados, solos. Yo estoy con Alejandro desde luego, empatizar lo primero con esas personas que han perdido a sus familiares y que no van a poder superar jamás el duelo por haber visto cómo quedaban en unas condiciones inhumanas. Yo creo que aquí hay un plano judicial muy interesante, que es efectivamente, ya no se está investigando homicidio como se investigó, sino denegación de servicio público, y hay un plano humano / político esencial que no debemos perder de vista, ¿no? Hoy también lo subraya el editorial del País, es decir, la empatía. El patrón de menospreciar a las víctimas que hemos visto por parte de este gobierno de la Comunidad de Madrid, que como digo es un patrón que lo hemos visto en la Dana por parte del presidente Carlos Mazón, lo hemos visto en ocasiones por parte de la administración de Moreno Bonilla con el asunto de los cribados del cáncer. Es decir, hay una tendencia, un patrón a menospreciar a las víctimas y considerar que te están haciendo una batalla política olvidando su sufrimiento. Hombre, cuando te llaman asesino o te llaman homicida en el mejor de los casos, se está haciendo una batalla política, como acabas de decir. Bueno, no, por favor. O sea, quiero decir, hay familiares de víctimas. ¿Qué van a decir a los responsables de esos protocolos que obligaron a sus mayores a morir solos, abandonados, sucios, sin alimentar, sin respirar? Los responsables de los protocolos son los que hoy van al tribunal o van al juzgado, mejor dicho, a prestar declaración. Sí, pero no son la gente a la que se le ha llamado asesina. ¿Pero tú crees que es una batalla política? No, yo digo que en algunos casos se ha transformado en batalla política y entonces estabas diciendo que eso de alguna manera se deniega. Yo no creo que haya una sistematización de apartar a las víctimas. Hombre, esos hay víctimas protocolos que eso lo son pueden una utilizar sistematización más. absoluta de la denegación de un servicio público. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que por eso decía antes y suscribía lo que decía Alejandro, que hay que investigar si se produce una discriminación, si judicialmente esa discriminación tiene efectos y tiene algún tipo de condena. Porque que haya habido una discriminación es evidente. Es evidente, sistematizada. La cuestión es si esa discriminación ordenada tiene consecuencias en un momento en el que tienes un virus que tiene a la población mayoritariamente contagiada, que tienes los hospitales repletos, que los médicos de los hospitales y los responsables de los hospitales te están diciendo no me cabe más gente, y entonces el que está por encima, fuera del hospital, toma decisiones de discriminación, salvo de los que vengan de la privada, judiciales, ¿no? O no. El que tiene seguro privado se salvaba. Porque aquí tocamos el hueso ¿no? de lo que supone el modelo sanitario y modelo del servicio público de la Comunidad de Madrid o de ciertas comunidades del Partido Popular. Es decir, quien venga de la privada lo tiene todo, quien venga de la pública se fastidia y muere solo, sin respirar, sin comer, sin limpieza, claro es que sin calidad, ni calidez. Es decir, es que estamos viendo en crudo. Por eso digo que hay plano judicial, que a saber hasta dónde llega, hay plano humano y hay plano político, claro que sí. Yo no digo que esto sea una batalla política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero de fondo nosotros, analistas, debemos ser muy conscientes de que aquí se dirime una batalla por un modelo de gestión. Y un modelo de gestión que favorece lo privado y que castiga lo público. Es que lo estamos viendo todos los días. Políticamente tiene sus consecuencias porque ya hemos visto la incomodidad que tiene la presidenta Ayuso cada vez que sale este tema. Sí. Eso le da vueltas la cabeza. Claro. Vamos. Es verdad que nada justifica que se llame asesinos a gente así, pero también es el uso que se ha hecho políticamente de este asunto. Y yo creo que lo apuntabas bien, Berna, cuando decías, salvando la distancia de los casos que son distintos, ¿no? Pero con el caso de la Dana, la incomodidad que ha tenido el gobierno Mazón, el que tiene Ayuso con este tema, cómo no han sabido gestionar la empatía con las víctimas, cómo se han mentido y se han ido cambiando versiones de lo sucedido, lo cual demuestra que
algo no está claro, cuando no está hay gente limpio. Sufriendo. Y además cuando se produce con algo tan sensible como es que ha muerto gente. O sea, que veremos a ver en qué termina esto. Por eso está por un camino el plano judicial y por el otro el político, que va también pegado en este caso el de la empatía, pero sobre todo me quiero centrar en el político. Faltan muchas explicaciones por parte del gobierno Ayuso. ¿Quién toma esos protocolos? ¿Quién afecta? ¿Quién decide? ¿Quién demás? Políticamente hablando. En la parte judicial veremos hasta dónde llega, pero en el tema del gobierno de la Comunidad de Madrid nunca han tenido claro quién, no se han responsabilizado directamente de quién tomaba este asunto y de ahí que se hayan echado la pelota unos a otros y que se demuestre lo que decía al principio, esta incomodidad con este asunto. ¿Que desvela un modelo de sanidad? Veremos a ver en qué queda, porque también es verdad que con el tema de sanidad estamos viendo ahora otras derivadas, lo cual no hay que criminalizar por per se el sistema público-privado, pero sí a lo mejor la aplicación de ese modelo por parte de algunos, esa diferencia. ¿Saben lo que sucede? Aplaudir la iniciativa de Manuel Rico, que ha hecho posible, desde luego, pillar este otro, o sea, el artículo 511 del Código Penal, al que hemos aludido, para hacer posible que se produzca esta justicia. Porque, como ha dicho el catedrático Nieva, sin verdad no hay justicia. Y estamos en un momento de análisis de justicia muy crítico por casos que estamos viendo, por el retraso que sufren tantas causas judiciales, por la impotencia de muchos ciudadanos que no ven en los tribunales una solución a discriminaciones o delitos que han podido sufrir. Y desde luego este caso nos abre las carnes, ¿no? Yo escuchar desde luego el testimonio de María Jesús y cómo su padre languideció durante 4 días sin que pudieran hacer nada, me abre literalmente las carnes y solo aspiro, yo me pasa como May, o sea, no quiero entrar en el debate jurídico porque no es mi territorio, solo aspiro a que utópicamente ojalá sea verdad eso, que podamos conocer la verdad, porque sin verdad no hay justicia. ¿Vosotros creéis que es posible que esos protocolos se elaborasen y se implementasen, Alejandro, sin el conocimiento del gobierno de Ayuso? Se me escapa el nivel de decisión, pero sí creo que la orientación mínima para que el responsable de los protocolos los dicte, un mínimo tiene que saber el suelo en el que pisa, porque si no, normalmente un responsable de algo así no se mete en algo que sea claramente contradictorio con la política del gobierno que le paga y al que forma parte, ¿no? De hecho, el señor Moore se ha identificado como la persona que lo firma, y el otro señor que declara, el señor Peromingo, se ha identificado como la persona que los idea, y ese señor estaba trabajando en la privada y después entra a sustituir al señor Moore. Señor Moore, que dijo en la comisión de investigación que no eran de obligado cumplimiento y que esto dependía del geriatra de cada centro. Hay que recordar que las residencias llamaban en el hospital un geriatra de cabecera. Era el que cogía el teléfono y decía si sí o si no. Y lo que ha dicho el señor Moore es que este protocolo no era obligatorio. Este protocolo, que ha tenido 4 cambios de versión y que se llamaba inicialmente recomendaciones de exclusión y que luego, por lo que sea, cambió a recomendaciones de derivación. Si no fuera por el dolor que ha generado a tanta gente, esto sería un mal chiste, ¿no? Estaban hablando las compañeras de cómo esas víctimas, y esto es importante destacarlo, han buscado hasta el límite, y con esos abogados, como el señor Manuel Rico, que también es abogado, además de ser director de público, una fórmula para poder llevar a esto. Porque es que la jueza de la Dana ha sido ella la que, motu propio, ha emprendido actuaciones, pero es que estas familias, estas víctimas, han tenido, y estos abogados, han estado días y días sin dormir buscando una fórmula durante 5 años. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el planteamiento. Y para la Comunidad de Madrid, se ha hablado aquí sobre si se instrumentalizaba o no a las víctimas. Yo creo que hay 0 unidades de dudas, porque en la campaña de 2023 todos hemos visto a la señora Isabel Díaz Ayuso hablando sistemáticamente del que te vote chapote, pese a que víctimas de ETA le estaban diciendo que ya estaba bueno lo de airear el nombre de ese asesino reiteradamente. Entonces, que insultan a las víctimas por política es una cosa clarísima. Y un dato más, porque a lo mejor a la Comunidad de Madrid le apetece insistir en que había muertes en toda España. El INE dice que en 2020 hubo aproximadamente 492.930, no aproximadamente, 492.930 personas fallecidas en España, un 17,7% más en toda España. En la Comunidad de Madrid fueron un 41,2%. Hombre, quiero decir, en algún momento toca hablar de esto. E insisto, si tuvieran ganas de hablarlo a nivel político, porque a mí en el judicial llego hasta donde llego, habrían seguido con las comisiones de investigación, habrían dado explicaciones.
Decía May, a la señora Ayuso se le ve nerviosa con esto. Bueno, es que con todos los sanitarios se le ve. Por eso el sábado, el día de la Constitución, después del silencio que había mantenido, llega y se pasa 14 minutos hablando en el micro del Congreso, haciendo esperar al señor Feijóo, que estaba allá al lado, sobre su diagnóstico de lo que ha pasado en el hospital de Torrejón de Ardoz, despreciando la exclusiva del País, que por cierto enhorabuena, y al compañero Pablo Linde, y diciendo, Silvia, que es que son cosas de... fuera de contexto. Exacto, cosas de fuera de contexto y disputas entre directivos. Bueno, enseguida hablaremos de esto, porque también El País publica hoy nuevas Thank you.